Las mujeres recibimos una pensión un 60% más bajo que los hombres. Este es el tercer intento de reforma. ¿Qué tenemos que hacer para destrabar la discusión o para ponernos de acuerdo? Aquí comienza Poderosas, reforma de pensiones. Alguien tiene que ceder. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Poderosas. Hoy vamos a tocar un tema técnico complejo. Estamos en una semana muy decisiva donde se están esperando las propuestas de los distintos conglomerados políticos sobre esta reforma de pensiones. Como lo decíamos al inicio, la idea es que sí o sí se pueda avanzar porque es necesaria para Chile. Estamos con dos mujeres que son expertas en esta materia desde el mundo laboral, del mundo económico, del mundo de la sociedad, de la seguridad social. Y desde esa perspectiva, Patricia Roa, muchas gracias por estar aquí en Poderosas nuevamente. Patricia es oficial de programación de la OIT, del CONOSUR, es abogada, así que tiene mucho que aportarnos desde el mundo laboral y las brechas de género también. Gracias, Pati. Gracias. Y estamos también con Paula Benavides, su primera vez en Poderosa. Gracias, Paula, por venir. Muchas gracias por la invitación. Paula es economista, es presidenta ejecutiva de Espacio Público, experta en temas de seguridad social. Uno cuando la busca y ella empieza, siempre está la Paula dando su visión, así que gracias a las dos porque que es difícil de entender este tema. Tiene una cantidad de tecnicismos, Pati, Paula, son cosas que uno dice 3%, 3 y 3, 6 y 2, 4 y 2, no sé, después viene una cosa, un detalle, un bono por las mujeres, un bono por los hijos, es muy complejo, ¿no, Pati? Bueno, sí, porque viniendo para acá uno dice, claro, para nosotras es la vida, ¿no? Entonces, pero que nosotras sepamos es nada. Porque la seguridad social ha sido una discusión que nos ha acompañado mucho tiempo, también desde la constitución de la OIT, es decir, qué prestaciones te entrega el trabajo, pero también aquellos que dejan de trabajar y cómo las sociedades se ponen de acuerdo en financiar esas prestaciones. Entonces, todos esos números que tú dices, alguien los paga. Y a nosotros, la naturaleza humana, uno quiere todos los beneficios, poquitos costos. Nos cuesta ponernos de acuerdo en algo que ha sido central, y aquí te quiero dar nuestro primer concepto. Para nosotros en la OIT, la solidaridad, esa palabra que la hemos usado en distintos momentos de nuestra historia, en la humanidad y en los países, es fundamental como un principio. No es una palabra bonita, sino que realmente es un principio de la seguridad social. Y animamos a todos los países a que esta discusión, que se traduce en el número, que si 3, y 2, y 6, refleje este principio. Entonces, que podamos poner en la mesa, a propósito de los diálogos políticos que tú dices que nosotros miramos con atención, estamos de acuerdo en un esquema solidario en que contribuyamos todos y que esto genere mejores pensiones. Si contestamos esa primera pregunta en Chile y en cualquier lugar, entonces podremos avanzar a lo otro que son las maneras de alcanzarlo, que es la mecánica que además la Paula domina muy bien, pero a veces nos engolosinamos con un número y perdemos de vista que hay hoy día una mujer que alcanza una pensión contributiva, esto es, con su platita que cotizó mes a mes, una pensión de 30,000 pesos, que no es la que la recibe, porque ya nos hemos puesto de acuerdo en cómo fortalecer eso, pero si fuese solo ese el sistema, de lo que yo contribuyo es lo que genera mi pensión, es una muy mala noticia para las mujeres. Exacto, es muy mala. Vamos a ver en un momento las brechas de género, pero la pregunta que uno se hace, Paula, es ¿por qué ha costado tanto ponerse de acuerdo? Cuando uno mira la historia completa, estoy hablando de la caja de empleados particulares hacia adelante, o sea, el tema de seguridad social en Chile ha sido siempre importante, siempre asociado al trabajador, principalmente hombre, que estaba en un lugar. Tuvimos una posible reforma el 2008, el 2017, otro intento en general. ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? Bueno, como tú decías hace unos minutos, este es un tema complejo en múltiples dimensiones, no solamente en lo técnico, ¿verdad?, sino también en la dimensión social que tiene y también en lo político. Es un tema donde se necesita una perspectiva de largo plazo y muchas veces nos cuesta construir esa perspectiva de largo plazo y entramos en dinámicas que son más de miradas de corto plazo. Y por lo tanto, este es un tema, como tú recuerdas, además, en el que estamos en el tercer intento. Estuvo el intento que se realizó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2017, después otro intento de reforma en el gobierno, en la segunda administración del presidente Piñera, y hoy día en el tercer intento. Entonces, yo creo que a la vez de esta
complejidad técnica, tenemos que estar conscientes de que también es un tema muy cercano para las personas. Nos toca a todos, o tenemos a un papá, un abuelo, o vamos encaminándonos hacia allá, y por lo tanto es una preocupación que está muy latente en la ciudadanía. Si miramos las encuestas donde han habido algunos cambios de percepción, algo que se mantiene como denominador común es la necesidad de una reforma. Es el anhelo de las personas porque se construya un acuerdo y se dé respuesta a los problemas que hoy día enfrenta el sistema. Déjenme ordenar esta reflexión porque la venía pensando cuando íbamos a hacer el programa. Yo creo que con los retiros también hubo una percepción de que mi plata está ahí, ¿no? De que la tengo y que la puedo sacar y la puedo utilizar. Por lo tanto, también una sensación de que es mi plata y que no quiero que se vaya para ningún lado. Pero yo digo, cuando yo sea vieja, espero que la generación que viene sea capaz de dar solidariamente algo para que mi pensión sea mejor. ¿Cómo logramos transmitir el concepto de solidaridad? Es que ese es el punto, porque es tan paradójico, ¿no? Cuando hoy soy una persona joven, activa, quiero mi 10% para gastarlo legítimamente. Yo creo que la gente resolvió qué hacer con su 10%, pero cuando me tengo que jubilar, quiero el 100% de los fondos disponibles para tener una buena pensión, y también es una necesidad legítima, pero ambas acciones son completamente contradictorias. Entonces, cuando te decía de la solidaridad, es que uno quiere siempre que sean solidarios con uno, pero la solidaridad es activa. Yo también tengo que dar para recibir. Eso así como casi de jardín infantil, de que usted comparta la colación porque el amiguito le va a dar otra cosita rica. Bueno, eso es una regla de la vida. Entonces, mira, ¿y por qué esto requiere solidaridad? Yendo a una manera, es técnico, pero es tan cotidiano, cualquier persona lo podría comprender. Necesitamos solidaridad en los riesgos, porque estos fondos alguien los administra, estos fondos tú los vas a usar 30, 40 años después, entonces tenemos que ser primero solidarios en los riesgos, porque no todos vamos a tener la misma vida. Van a haber unas personas que van a tener que jubilarse anticipadamente, van a haber personas que tienen contingencias distintas, y por supuesto las mujeres contingencias que les son propias biológicas, pero que son en función de la sociedad. También solidaridad en el financiamiento colectivo, que era lo que preguntabas tú. En la primera reforma de la presidenta Bachelet se avanzó a un pilar solidario, ¿cierto? Una pequeña contribución del Estado. Ahora, desde 2017 y en la propuesta del presidente Piñera, se ingresó el tercer que completaría, ¿no?, este financiamiento colectivo. Somos solidarios en los riesgos, somos solidarios en el financiamiento, faltaba un actor, y ahora hay un consenso de que el empleador debiera contribuir. No estamos de acuerdo en qué va a contribuir. Y también hay una cuestión bien importante, que es lo que acabas de decir, que hay una solidaridad entre las generaciones. Es decir, yo soy joven, aporto para el que se va a jubilar, pero cuando yo sea viejita también quiero muchos jóvenes que me aporten a mí. Y también una solidaridad al interior de las generaciones entre hombres y mujeres, porque hay adultos que son padres de estos niños, que hasta ahora solo hemos descubierto que las mujeres pueden parirlo, y que por ejemplo es una contingencia en la que tenemos que ser solidarios. Entonces, por eso digo que esta expresión de solidaridad no es una bonita palabra de una poesía, es un principio que tiene una expresión activa en un sistema de pensiones, y es por lo que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo para que nos den, y no queremos dar mucho. Es que yo quería llevarte allá, Paula. ¿Cuáles son la población, cuál es la población que tiene mayor problema de pensión? Yo estaba dando algunas cifras al inicio, en la introducción. Entre julio del 2021 y julio del 2022, la pensión de las mujeres fue en promedio 128.000 pesos. La de los hombres, 308.000. O sea, un 60% menos. Si uno entra en la PGU, claro, sube un poco, pero así todos estamos por bajo los promedios de la OCDE en general. ¿Quiénes son las poblaciones de mayor riesgo acá? Bueno, como mencionaba Pati, hemos tenido un avance importante en construir un piso de protección social en Chile, y además es un avance que yo destaco, que se ha venido construyendo a través de gobiernos de distintos signos. Sí. Y desde la creación del Pilar Solidario en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, luego se fue aumentando los montos y posteriormente se creó la PGU. Entonces hemos logrado avanzar en esa primera patita, ¿verdad?, del sistema de pensiones, que es buscar entregar una protección, un piso de protección social en la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. Tenemos todavía desafíos ahí. De hecho, si pensamos el valor de la
de la PGU, que está en 206.000 pesos, que está por debajo de la línea de la pobreza. Pero tenemos avances. Y además que han tenido un rol muy, muy fundamental respecto de las brechas de género. Porque recordemos que antes de que ese pilar existiera, digamos, no tenían muchas de las mujeres acceso a alguna jubilación. Ahora, ¿dónde están entonces las mayores brechas? Están pensando en lo contributivo, particularmente las brechas que ahí se generan están en las mujeres y en la clase media, y especialmente en las mujeres. ¿Y qué ocurre ahí? Si nosotros miramos en la mayoría de los países del mundo, las mujeres tenemos pensiones menores que la de los hombres. ¿Por qué ocurre esto? En Chile son particularmente elevadas estas brechas, pero ¿por qué sucede? Porque hay múltiples causas que originan estas brechas de género en pensiones. Hay causas que tienen un origen cultural, ¿verdad? Que tiene que ver con una desigual distribución de las labores de cuidado no remunerada y labores del hogar por género. Sabemos desigualdad de sueldo también. Eso es parte de... Desigualdades del mercado laboral, donde sabemos que hay menores salarios en promedio para las mujeres, además menor participación laboral, mayor trabajo informal, mayores tasas de desempleo. A eso se le suma después que tenemos una mayor expectativa de vida, porque tenemos desigualdades demográficas también. Y por último, a eso se le agrega otra dimensión que tiene que ver con las reglas del sistema de pensiones. Y en nuestro sistema de pensiones, las mujeres nos jubilamos antes y además se utilizan tablas diferenciadas por género. Entonces, si uno suma todos estos factores, se originan brechas de la magnitud que tú describías. Por ejemplo, si la pensión de un hombre en promedio es de 100, la de la mujer es de 40 en el pilar contributivo. Eso significa una brecha de 60%. Y por lo tanto, el foco de una reforma hoy día, sin duda, tiene que tener en el centro a las mujeres. Y ahí quiero llevarlas al tema que está en discusión. Yo dije al principio que íbamos a tratar de entender esta parte técnica, porque de verdad hay mucha gente que dice, ¿de qué me están hablando? Yo quiero que mi pensión suba. Dígamelo en fácil. Este 6% de la discordia, ya tenemos como de alguna manera la claridad de que vamos a aumentar en un 6% el aporte que hacen los empleadores, el trabajador en sí mismo también, pero ese 6%, ¿cuánto tiene que ir a, según ustedes, ahorro individual y cuánto tiene que ir a un pilar solidario? ¿Cuál sería el ideal para ustedes? Bueno, mira, en términos generales, porque aquí nosotros como OIT somos muy respetuosos del debate democrático y serán los chilenos y su deliberación democrática, principalmente en el Congreso, el que decida esta distribución. Pero desde los principios, primero, un sistema mixto, el trabajador-trabajadora debe aportar una cotización en un porcentaje de su salario. El empleador es deseable que también lo haga, porque es la manera de que ambos contribuyan a esta retribución que ha generado esta relación de trabajo. Y que el Estado garantice este piso que señalaba Paula, para poder compensar y asegurar siempre, que esa es una definición que tomamos como sociedad, es decir, a nosotros nos va a parecer aceptable, a todos los que vivimos en Chile, que una persona, independientemente de cuánto haya contribuido o cotizado, viva en su vejez con tanto dinero. Esa es la pregunta que hay que contestar. Para alcanzar eso necesitamos a estos tres actores. Entonces creo que lo valioso de Chile es que ya hay consenso, no lo había en el pasado, antes era solo el trabajador, luego se incorporó el Estado se ha fortalecido, ahora nadie discute que el empleador deba cotizar. ¿Cuál es la correlación? Es algo que van a decidir democráticamente, pero sí quiero decir que un sistema, un poco lo que relataba Paula, puesto desde otro lugar, uno dice, diseñamos en Chile y en otros lugares sistemas de seguridad social que para alcanzar una buena pensión deben cumplirse supuestos que las mujeres no estamos en condiciones de cumplir. Entonces mi pregunta es, si estamos ahora alrededor de la mesa para mejorar las pensiones, ¿podríamos diseñar un sistema de seguridad social que se haga cargo en su diseño, en su construcción, no en lo paliativo, sino que sea un sistema de seguridad social que considere las diferencias de género y que desde su origen diga, bueno, no podemos tener un sistema que tiene supuestos que solo los hombres pueden intentar cumplir y que de la línea de partida las mujeres no pueden. Esto es como una carrera que a Paula le amarraran el pie. Sabemos que no va a poder alcanzar por más hábil atleta que sea la meta con respecto a un hombre porque tiene una patita amarrada. Y si diseñamos algo en que ambos tengan
sus pies libres en la medida en que puedan desplazarse? Esa es mi pregunta. Yo creo que, a propósito que dices, ¿cuándo es el momento? Para nosotros siempre es ahora. Porque ahora hay jubilados, ahora hay personas que van a jubilar, y no olvidemos nunca que hay niños que están sentados hoy día en la escuela, y que por lo menos a mí me gustaría morirme tranquila de que esos niños y esas niñas van a tener mucho mejores pensiones de las que tuvieron nuestros padres y abuelos y de las que tendremos nosotros. Qué interesante cómo lo planteas, este piso mínimo, ¿no? Paula, desde esa perspectiva, yo sé que es difícil casarse con un porcentaje, ya yo voy para allá, pero uno piensa, ¿qué podría ser mejor para las mujeres? Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cuál sería el ideal para que esto beneficie o sea, que no beneficie, sino que en el fondo acabe con esta brecha de género? Mira, quiero partir desde un paso antes, que es como recordando que en estos 2 proyectos previos que comentábamos siempre estuvo presente la solidaridad. Y si miramos, por ejemplo, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se discutía de un fondo solidario. En el proyecto del 2018 también. Y hoy día está planteado en el 6% que sea colectivo. Y quiero destacar también otra experiencia para decir el valor que esto tiene, que es la del seguro de cesantía. El seguro de cesantía tiene cuentas individuales y tiene también un fondo de cesantía solidario. Y si miramos lo que ocurrió en pandemia, el fondo de cesantía solidario fue clave. ¿Para qué? Para cubrirnos y protegernos de riesgo y generar mecanismos de protección al empleo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de solidaridad hay distintas dimensiones. Nos permite emparejar la cancha de alguna manera, nos permite también hacer solidaridad intergeneracional y tener algún reparto acotado que permita aumentar las jubilaciones actuales, pero también permite aseguramiento, permite cerrar brechas y protegernos de los riesgos. Y en particular, en el caso de las mujeres, como algo que es colectivo, lo más grande que sea posible en esta discusión, permite, por ejemplo, hacerse cargo del diferencial que se producen en las pensiones por las diferencias de expectativas de vida. Entonces, nosotros deberíamos tener un sistema donde a igual edad e igual saldo, mujeres y hombres tengamos igual pensión, que no se castigue la pensión de la mujer por vivir más. Esto es parecido a la discusión de salud, ¿cierto? Cuando uno dice, mira, no porque tiene un mayor riesgo en el caso de maternidad, tiene que tener un plan más caro, ¿no? Entonces, eso se puede hacer dentro de un elemento que es colectivo. Otro elemento, por ejemplo, que sería muy importante incorporarlo en términos de la solidaridad, tiene que ver con reconocer las labores de cuidado no remunerado y que pueda existir una contribución para aquellas personas que muchas veces salen del mercado laboral y no remuneradamente realizan estas labores de cuidado. Entonces, todos esos elementos que son de solidaridad permiten emparejar la cancha y generar un resultado más equitativo para las mujeres. Frente a esto que tú planteas, Paula, estás dando como una cantidad concreta de situaciones que podrían mejorar, ¿no es cierto? Yo ahí pregunto, Pati, de repente uno piensa, es una mezcla de factores, porque en el fondo no es solamente que tengamos que elegir un porcentaje en algún minuto que nos pongamos de acuerdo políticamente, sino que también tienen que seguir aumentando una mejor PGU, aumentar algunos bonos por hijos nacidos. O sea, no podemos dejar de tener ese tipo de elementos dentro de esta pensión, ¿no? Y porque además tú tienes que, por eso se habla de un sistema de seguridad social, no porque sea una palabrita que nos guste, sino que porque tiene estos múltiples componentes, porque además esta solidaridad es para todos. También estamos pensando, no es solo solidaridad para compensar la pobreza, que es la obligación de cualquier ciudadanía, ¿no? Sino que también para todas las personas tienen derecho, aun cuando hayan tenido grandes ingresos, de generar esta pensión. Entonces también esta solidaridad tiene carácter universal. Entonces tienes que tener dispositivos que atiendan a las distintas personas que conforman este universo. Entonces, ¿por qué fue tan importante el bono por hijo? Porque claro, había una pensión básica solidaria que no alcanzaba, que no era un gran monto, está muy lejos de lo que es la PGU hoy, pero ese conjunto de mujeres sintieron reconocida, se notó un poquito al fin de mes en la pensión, sintieron reconocida una labor y una contribución que se hizo como sociedad. La PBS, que era enteramente para personas que no habían generado este aporte solidario, ¿te acuerdas? Para que alcanzaran una pensión mínima también. Pero hay que imaginar
ya Paula decía algunas cosas, de otras medidas que puedan ser para estas labores no remuneradas, para asegurar esta tabla de factores, revisar lo de género, ver los temas de edad, es decir, son un conjunto de acciones. Ahora, ¿qué es lo que importa? Y ahí aquí quiero agregar un elemento, es que los sistemas de seguridad social son sistemas que tenemos que todos financiar, y para hacerlo tienen que ser sistemas legítimos. Y algo que ha ido pasando en Chile y en otros países que han tenido estas discusiones es que lo que acordamos en algún momento se nos vuelve ilegítimo, porque el reclamo de la gente dice: esto no me gusta porque no genera una mejor pensión. Entonces creo que es bien importante, además, que esta sociedad y otra tomen los momentos para un debate democrático que le dé legitimidad a este sistema de seguridad social, porque esto que tú preguntas requiere de contribuciones de todos, porque además la contribución que hace el Estado es una contribución que viene de los ingresos que recauda el fisco, y en esos ingresos estamos de nuevo todos nosotros. Entonces hay una nueva expresión ahí de solidaridad. Y por ejemplo, ahora yo no quiero, la Paula se pondría muy nerviosa con esto, porque yo cuando lo pienso me desvelo. ¿Cómo vamos a financiar las PGU de las personas que tienen 0 pesos en su cuenta? Que no tienen nada, porque una PGU, tú dices, claro, aquí hay una contribución, pero ¿qué vamos a hacer con la cantidad de personas que, pudiendo generar una pensión bajísima, pero algo tenían que el Estado podía complementar, y que ahora hicieron esas los retiros, personas, ¿no? están en 0, y estamos hablando de 2 millones? Sí, fueron como 50.000 millones de dólares en total. Y cotizantes, ¿cuántas cuentas están en 0? Es decir, yo no quiero ni preguntar el número. Pero, y ahí digo, entonces, eso es algo que también vamos a tener que poner en la mesa, porque estamos pensando un sistema para ahora y el futuro, pero hay gente que tiene 0 pesos y esa gente no se puede quedar sin nada. Y esa PGU, ¿cómo la vamos a financiar? Entonces, por eso digo de que esta es una discusión muy trascendental. Y todas las cosas, y esto es un comentario personal, las cosas que son como muy trascendentales a los chilenos, pucha que nos cuesta. ¿Por qué? Porque es como difícil de resolver, que nos cuesta procesar nuestras diferencias, tolerar esto, como de antagonizar. Pero hay demasiada gente involucrada en esto. Y ahí, Paula, pienso al tiro en la palabra ceder, ¿no? Que ha sido como la que ha estado de moda esta semana. ¿Quién tiene que ceder? Porque claramente cuando uno escucha una reforma que no va prácticamente a hacer un 6-0, en el fondo uno dice, bueno, pero ¿de dónde sale la plata? Bueno, yo creo que todos tienen que ceder. Ahora, si miramos nosotros el curso que ha tenido esta discusión, vemos que de parte del Ejecutivo se ha venido cediendo. Se ha venido cediendo en primer lugar en relación a lo que era el programa de gobierno original, ¿verdad? Que planteaba que era completamente colectivo con los 16 puntos de cotización. Y el proyecto que se ingresa ya es un proyecto distinto del programa y es un proyecto que mantiene 10% en cuentas individuales y propone 6% colectivo. Y en las discusiones más recientes que hemos visto también se ha planteado apertura ahí. Se ha planteado, por ejemplo, que exista 4 puntos que sean colectivos y 2 que vayan a cuentas individuales. Se ha planteado disposición también a analizar la forma en que se plantea realizar la separación de funciones en la administración del 10%. En cambio, hemos visto en el caso de la oposición que las posturas se han venido radicalizando. Si nosotros miramos esa discusión, incluso se aleja de lo que comentábamos que había ocurrido en los procesos de reforma previos, donde habían elementos colectivos, donde habían ciertos acuerdos que se habían alcanzado. Entonces yo creo que todos tienen que ceder, pero yo personalmente observo que el peso más importante hoy día ahí lo tiene la oposición y que es algo que necesita generosidad política para lograr construir ese acuerdo. Paula, pienso en la radicalización de que tú hablas y pienso al tiro en que está muy relacionado con el sentir popular, ¿no? Porque ya hemos dicho con Mi Plata No, fue una de las enmiendas, una de las iniciativas populares de norma más votadas ahora en el nuevo proceso constitucional. Como yo decía, la gente tomó conciencia de que la plata está ahí y es mía. Entonces, ¿cómo luchas contra eso? Porque claramente aquí la política está hablando al electorado también, ¿no?
Bueno, hemos tenido una discusión primero muy ideologizada desde mi punto de vista, que en el fondo ha venido girando no en torno a los objetivos que tienen los sistemas de pensiones, sino más bien a ciertos criterios que no están en el centro de un diseño de pensiones, como la herencia, la libertad de elección o la propiedad de los fondos, ¿verdad? Cuando nuestra discusión debiera girar en torno a qué objetivos nos vamos a poner de piso mínimo adecuado con financiamiento para proteger frente a la pobreza, o tasas de reemplazo objetivos que quisiéramos que se alcancen hoy y mañana, y hacer una discusión técnica en torno a eso. Entonces nos quedamos muy atrapados en las herramientas y en estos criterios, y paralelamente vemos en las encuestas que estos son reforzados. Entonces yo creo que el desafío que tenemos ahí es de alguna forma cómo gestionar también las percepciones ciudadanas y entender que las percepciones ciudadanas no reemplazan el debate de política pública. Si nosotros miramos las encuestas en los últimos 2 años que se realizaban respecto de los retiros, veíamos que 80-90% de las personas manifestaba estar de acuerdo con los retiros mayoritariamente, pero ¿eso los hace una buena política pública? No los hace una buena política pública. Vimos las consecuencias que aquello tuvo en inflación y afectando sobre todo a las personas más vulnerables, a las mujeres, etcétera. Entonces creo que lo esencial ahí es gestionar estas preocupaciones que están detrás. Las preocupaciones, por ejemplo, respecto de la seguridad de los fondos. Bueno, hagamos una discusión en términos de cuáles son los mejores modelos de gobernanza. Veamos la experiencia internacional y tomemos acuerdos. Creo que es clave por lo mismo que tengamos un acuerdo lo más amplio posible que permita hacerse cargo de estas preocupaciones de la ciudadanía. Vamos llegando al final del programa y como siempre la Pati ya sabe, nosotros aquí hacemos una pregunta, las ponemos en un juego de rol, ¿no? Que ustedes sean presidentas, ministras, cualquiera de ustedes puede ser, que quede claro. Entonces, Pati, voy a partir contigo. Quiero preguntarte, si tú fueras presidenta, ¿qué proyecto sobre pilar contributivo enviarías con toda la experiencia de la OIT? Así bien cortito. Mira, yo primero tengo una idea de qué es lo que mandaría, pero más un método. Yo creo que aquí habría que ponerse como vaticanista. Habría que encerrar a todos los que tienen que tomar decisiones con llave, una botella de agua, y decir, aquí ustedes, yo fuera presidenta, les diría a ustedes, no salen hasta que tengan un papel en que sume una mejor pensión. Porque lo que decía Paula es lo más importante. Entonces estamos en una discusión que si sentáramos aquí a una señora próxima a jubilar, seguramente ninguno de estos interlocutores podría explicarle en una fórmula matemática simple por qué su pensión va a subir. Entonces creo que más que una iniciativa de pilar contributivo, yo dictaría así un decreto de enciérrese hasta que salga. Hasta que salga. Aquí se abre el salón Montbara, se sientan todos los señores y señoras, cierro por fuera, porque realmente esto es urgente. Y, sí, y creo que esto es como cuando Paula hacía este repaso de la historia. Bueno, ¿cuánta gente se ha jubilado en el camino? Pues ese es el punto. Si esta cuestión no es una cosa que estamos pensando que en un futuro teórica en una universidad. Hay gente que todos los días se jubila. Hay gente que todos los días sigue trabajando porque no se puede jubilar. A ver, aquí en el parque, ¿cuántas personas del servicio de aseo tienen 75, 80 años? Sí, claro. Y nosotros estamos discutiendo para no ponernos de acuerdo. Así que encerrados con llave. Vamos contigo, Paula. Si yo fuera presidenta, ¿qué proyecto sobre pilar contributivo enviaría? Hay que decir que también puedes ser ministra, tú sonaste harto para subsecretaria, hay que decirlo, así sí. Que aquí estuviste a punto de estar en un cargo. Mira, lo primero es que yo enviaría una que tenga acuerdo. Creo que hoy día seguir insistiendo en visiones, digamos, unilaterales o desde la trinchera, creo que no nos sirve. Entonces, lo primero es una que tenga acuerdo. Y yo trabajaría porque en ese acuerdo hubiesen elementos y componentes de solidaridad. Por supuesto que los pesos, las dimensiones, todo eso es debatible y es discutible, y sobre todo que tuviera foco en mujeres. Pero me quiero sumar también a la moción de Pati del encierro y agregarle un elemento. Hoy día, ¿verdad? Vemos que hay una mesa que está mundo parlamentario, técnicos, conversando con el Ministerio del Trabajo. Yo creo que es positivo que se haya instalado y que haya habido también convocatoria más transversal, pero también veo que hay un problema, y ese problema es que no es una mesa ni técnica ni política, entonces cuesta separar los roles y construir acuerdos cuando eso es así. Algo parecido pasó en la mesa que se instaló en marzo y que tampoco desembocó, digamos, con éxito en un acuerdo. Entonces la moción que yo haría
en el encierro que se separen claro, los políticos de los técnicos. Es primero que se tome un acuerdo al más alto nivel de los partidos políticos que defina los bordes de una reforma de pensiones. Esto ocurrió cuando se retomó el proceso constituyente y creo que fue esencial porque da una prioridad política transversal a que se construya el acuerdo en un marco general en que todos nos podemos situar de alguna manera. Y segundo, hecho ese acuerdo, por supuesto teniendo como insumo estas conversaciones y debates que se están dando, que se instale un consejo técnico por un plazo acotado para que permita traducir esos bordes en un diseño más detallado, técnico, pero que tenga una coherencia sistémica, ¿verdad? Y que sea una lógica integral para que con eso se introduzcan indicaciones al Parlamento y se facilite la tramitación legislativa posterior. Perfecto, no se pasaron. Voto por ti. Se pasaron. Yo voto por las dos. Me encantó esto, quedó mucho más claro. Agradecerle a las dos, Paula, Pati, de verdad, este es un tema complejo, pero que estamos, como decíamos al principio, en un momento decisivo. Tenemos la oportunidad por primera vez de encauzar la conversación. Gracias a ustedes por haber visto Poderosa, por habernos seguido y ojalá hayan quedado un poco más claros y claras en el tema de pensiones.